Desde el 6 de octubre del 2009, cuando 6 de los parlamentarios votaron por estar a favor de la despenalización del aborto y 5 en contra, se polemizó más el tema, si se debe o no abortar en casos de violación. Sin embargo, hasta marzo de 2013, sigue sin aprobarse el proyecto de ley que por votación ganó. Del Estado peruano es, de alguna manera hay como posiciones, ¿no? Sobre todo en el Estado peruano hay una resistencia por tratar de garantizarles los mecanismos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En este caso estamos hablando del legislativo, del espacio legislativo, de los legisladores. Hay congresistas conservadores que todavía emiten leyes en función a su creencia religiosa y olvidan de que el que legisla o el que está en el Poder Ejecutivo están para emitir leyes que puedan beneficiar a sus ciudadanos, ¿no? A sus ciudadanas, entonces, independientemente de su fe religiosa. Entonces yo diría que hay como dos posiciones, otras que sí están de acuerdo porque sienten las necesidades que requieren de atención, que requieren de atención en el caso de las mujeres, ¿no? El aborto es la interrupción del embarazo, ya sea natural o interrumpido. Es considerado un delito por el Código Penal peruano por atentar contra la vida del feto, que aún no es un ser humano, y es considerado para la Iglesia un pecado que puede costar la excomunión. Padre, dogmáticamente la Iglesia Católica se ha mantenido siempre firme, ¿no? en su posición. Sin embargo, hay sectores de la Iglesia que también reclaman alguna apertura. ¿Avisoramos alguna apertura, apertura entre comillas? Sí, yo creo que las aperturas siempre se dan, pero las aperturas se deben dar no sobre las realidades que no cambian, sobre la verdad o el bien que no cambia, sino sobre la comprensión de la problemática, sobre la comprensión de quienes cometen el error o el pecado, si se quiere, del aborto, ¿no? Probablemente antes las posturas eran más rígidas frente a estas personas, ¿no? La excomunión sigue estando presente frente a quien practica el aborto, pero ahora la apertura, digamos así, está más en el ámbito de generar espacios de comprensión, espacios de comunicación, pero no de cambiar la realidad, ¿no? El aborto seguirá siendo un crimen aunque lo legalicen y aunque todo el mundo lo cometa, ¿no? Y no dejará de serlo solo porque todo el mundo lo cometa o lo legalice o lo reclame. ¿Pero qué pasa cuando el aborto se da por haber sido violentada sexualmente? Actualmente existen ONGs, entre ellas Manuela Ramos y Demus, que cuentan con especialistas que determinan que el feto no es un ser humano por no tener una biografía y que defienden los derechos de la mujer sosteniendo que ellas deciden en su cuerpo. Entonces, ¿es atentar contra la vida de un ser humano o es someter a la mujer violentada sexualmente a doble tortura, quien además tiene que cargar con el hijo de su violador? En realidad, los argumentos son de personas que aún tienen dudas con respecto a qué pasa con el embrión, si el embrión es una persona o no es una persona, ¿no? Entonces, en ese marco, las personas que están en contra dicen que el embrión es una persona y por lo tanto es un asesinato, ¿no? Eso es lo que dice la gente que está en contra de la despenalización del aborto en casos de violación. Una de las razones para que no se haya legalizado el aborto es que pertenecemos a un Estado laico y conservador, en el cual la Iglesia Católica estipula que cuando hay concepción existe ya un ser humano y por lo tanto es un delito atentar contra la vida del concebido. ¿Y qué dicen los especialistas? Hablamos con representantes de ONGs, con periodistas y hasta un párroco. La conclusión, ustedes mismos la sacarán con los argumentos que escuchen a continuación. ¿Cuál es la postura que tiene la Iglesia frente a este proyecto de ley que pretende legalizar el aborto en el caso de violación, padre? Realmente es un tema controvertido porque el caso de violación siempre genera una secuela de dolor, un trauma, ¿no? En quienes sufren este abuso, pero el aborto, en caso de violación no hace más que agravar la situación. En vez de solucionar un problema,
agrava una situación, porque el aborto, aún en estas situaciones, no deja de ser un crimen, no deja de ser la interrupción voluntaria de un embarazo, de una vida que está ya gestándose. Y las implicaciones no solo sociales, porque se niega la existencia de un ser en este mundo, sino sobre todo psicológicas para la persona, para la mujer en particular, que sufre el aborto. Sin embargo, diversos especialistas han manifestado, y hasta en el Código Penal se especifica, que no es un ser humano mientras se encuentre en el vientre de la madre. El Código Penal castiga a la mujer que realice un aborto sentimental, es decir, a aquella mujer que ha sido violada sexualmente se le castiga con 3 meses de pena privativa de la libertad. ¿Es realmente justo? Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo sí creo que no se puede obligar a una mujer a tener un hijo que no ha sido deseado, que no ha sido planificado. Realmente es una decisión difícil, por supuesto. Tiene mucho que ver con nuestras propias creencias. Yo soy católica y podría decir que eso es un impedimento para estar de acuerdo con esta decisión de la mujer. Sin embargo, en casos de violencia sexual, de violación, es bien difícil obligar a una madre a querer a ese hijo que le está recordando de manera permanente el dolor, el trauma, la vergüenza de lo que ha vivido. Y en ese caso debe ser una situación especial que tiene que ser aceptada y legalizada, y más bien generar espacios que permitan que la mujer tome esa decisión y que sea atendida de manera profesional y responsable, de tal manera que no le afecte su salud. En ese caso sí creo yo que la madre debería estar en la posibilidad de decidir, y el Estado de salvaguardar el derecho que ella tiene a decidir sobre el futuro de ese niño, que no fue en ningún momento, como te digo, ni planificado, ni ha sido parte de una decisión que ella ha tomado, ¿no? Sino es parte más bien de una violencia, ¿no? que ejercieron sobre ella. Un problema para este desarrollo de una atención médica apropiada, una formación de Estado laico, este arraigamiento de no solo de la Iglesia Católica, sino también otros credos que tradicionalmente... Principalmente es la creencia religiosa el impedimento para este tipo de decisiones. En el Perú, la Iglesia Católica y en los últimos años la Iglesia Evangélica tienen mucha presencia y mucha fuerza política, ¿no? Hay representantes, inclusive evangélicos en el Congreso, y eso hace que el Estado no se sienta libre para decidir. Pero creo que no hay que ser cucufatos también, ¿no? O sea, yo, como digo, soy una persona creyente y creo en Dios, pero sí creo también en la decisión que cada quien tiene que tomar de manera responsable. Y en ese sentido, claro, cuando se trata de ejercer la defensa del derecho de la mayoría, hay que también desligarse un poco de esas creencias religiosas que pudiéramos tener, ¿no? De tal manera que pensemos en lo que es el derecho, en este caso de la mujer, sí que se interpongan pues estos temas del pecado, de la sanción, de que te vas a ir al infierno, y más bien a una persona afectada generarle más temores, ¿no? Propios de la fe, que no vienen al caso, ¿no? En ese sentido el Estado tendría que desligarse un poco de ese Estado laico para tomar una decisión en beneficio del derecho de la mujer. Llevando esto fuera de las religiones, ¿qué hay de la parte precisamente laica que entra en debate? El derecho a decidir de la mujer contra cosas como el derecho a la vida del concebido. Claro, ¿eso ¿no? es algo? Bueno, creo que siempre va a ser un problema de decisión, ¿no? Siempre van a haber pros y contras respecto al derecho de la mujer y al derecho del niño. Pero en el caso de una violación, ese niño no es fruto del amor, no es fruto de la decisión de querer tener un hijo de la persona a la que yo amo. Es producto de una violación. O sea, nadie sabe ni siquiera quién es el tipo que te ha agredido sexualmente, si es una persona enferma, si es una persona que tiene algún problema genético, pero además porque el niño mismo, yo creo que te recuerda a un hecho tan violento y que tiene que ser decisión de la madre. Ahora, hay mujeres, y conozco algunos casos, que han decidido tener al hijo producto de la violación. Y hay una relación grande, bonita entre la madre y el niño, pero ha sido una decisión también de la mamá, que le debe haber costado mucho entender que esa personita que está por nacer es su hijo
y más bien casi bloquear los recuerdos negativos y malos de quién es el padre. Pero en todo caso es una decisión de la mamá. Y creo yo que ahí, como te digo, tiene que haber la posibilidad, al menos. Aquí lo que no hay es ni siquiera la posibilidad de decidir y que haya un apoyo médico y legal para la madre. Si la madre decide que quiere tener al niño, no habría problema, pero habría que escucharla primero, qué es lo que siente, ¿no? y darle el acompañamiento hasta psicológico, ¿no? Para superar un trauma tan difícil como es la violación sexual. Pero sí creo que más allá que decida la iglesia, cualquier iglesia, o que decide el Estado, es la mamá la que tiene que decidir. Yo estoy a favor de que el aborto sea legal, porque legal no quiere decir que lo van a practicar todas las mujeres todos los días. O sea, legal quiere decir que tienen el derecho de decir que no lo quieren practicar o que sí lo quieren practicar. Y yo creo, por sobre todas las cosas, más allá del caso de que es por violación o no, o sea, ya lo llevo al extremo, creo sobre todas las cosas en la libertad de los sujetos a elegir. ¿Sí? En nuestra libertad de elegir si queremos comprar o no comprar tal cosa, si queremos comer o no comer tal cosa, si queremos hacer tal o tal cosa con nuestro cuerpo. Yo creo en eso, por sobre todas las cosas, en la libertad a elegir. En ese sentido, por supuesto, yo creo que estas mujeres que han sido víctimas de violación no es que no asuman su responsabilidad como madres, es que no quisieron tener esa responsabilidad, han sido víctimas de un atropello. Y tú no puedes, sobre ese atropello, poner un atropello más disfrazado de ley. O sea, es el colmo que un atropello se disfrace de constitución, se disfrace de ley. Claro, nuestra constitución es de por sí un atropello porque es producto de un golpe, pero bueno, sacando ese tema del lado, tú no puedes atropellar legalmente a una persona. Esa persona ya ha sido atropellada en sus derechos, ¿no? Al ser violada. Y ahora encima está obligada a tener al hijo. Tienes que entender que es una reproducción de violencia. Finalmente, va por ahí. Atropello legal, está el tema en que Perú es un país todavía bastante conservador, no solo de los católicos, sino en otras escuelas religiosas, digamos. Ellos representarían en realidad una dificultad muy fuerte para que se pueda llevar a cabo esta modernización de las leyes, ¿o no? Yo creo que todas las religiones tienen todo el derecho de existir y de tener sus representantes y tener a sus allegados y tener, o sea, las personas que creen en ellas. Creo que el ser humano también está libre de elegir en las cosas en las que cree. Entonces, yo no podría estar en contra de una religión ni de que se practiquen religiones. Lo que sí creo es que está mal que se imponga otra vez, por la libertad de elegir y la libertad de creer. Y al imponer esa doctrina, y eso es lo que ha pasado en el caso de Perú, es que no tenemos un Estado laico. Cuando no tienes un Estado laico, lo que tienes es una reproducción de una creencia, ¿no? Entonces, de pronto tenemos, por ejemplo, el Monseñor Cipriani hablando sobre temas que no le competen a la Iglesia. O en todo caso, si quiere hablar, bueno, ya que hable, pero no debería ser escuchado por, digamos, nuestros representantes políticos que deberían gobernar no en función de una religión, porque, por ejemplo, no sé, podría ser un musulmán, qué sé yo, el presidente. Podría. ¿Y por qué tiene que adscribirse a una religión? Eso es lo que no me parece. En ese sentido sí creo que la Iglesia católica, no necesariamente el catolicismo, cada quien, como yo respeto muchas religiones, la Iglesia ha tenido un papel que ha mantenido cierto discurso conservador y confufato y retrógrada en una serie de cosas que deberían ocurrir. Por ejemplo, la legalización del matrimonio homosexual. O sea, yo no entiendo por qué todavía no existe, ¿no? Entonces, y lo del aborto, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre la vida que van a crear en el mundo y sobre su responsabilidad sobre esa vida, ¿no? Y creo en ese sentido que sí, deberíamos ser más enfáticos en pedir un Estado laico, que no quiere decir que tú no seas creyente, sino que el Estado no sea alguien que defienda una religión, porque el Estado no es una iglesia. Va por ahí. El problema que ha arrastrado el no legalizar el aborto es que la mayoría de chicas embarazadas a causa de una violación lo hacen clandestinamente. Muchas veces las clínicas donde abortan no están en las mejores condiciones, causando estragos en la salud de la niña que varias veces las ha llevado a la muerte. Yo creo que en todo caso la situación como está en estos momentos es una situación que lo que hace es poner en peligro a las mujeres. ¿Por qué? Porque de todas maneras se llevan a cabo muchísimos abortos, ¿no? O sea, no tengo la cifra en estos momentos, pero hay una cantidad increíble, muy alta de abortos anuales en el Perú, en Lima, en provincias, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, y todos estos abortos se producen sin condiciones de salubridad, muchas veces incluso en situaciones de extrema pobreza, en situaciones de abandono y por personas que son
incluso menores de edad. O sea, el gran asunto es que nosotros formamos parte de un Estado laico, ¿no? El Estado no es un Estado confesional, el Estado es un Estado laico, y en la medida en que es un Estado laico debe de mantener una distancia con las propuestas de credos, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que las leyes, los espacios públicos, los movimientos públicos, digamos, tendrían que estar respondiendo a una racionalidad laica y no una racionalidad de fe. Eso no implica, por supuesto, que las personas que tienen fe tomen una decisión de acuerdo a su fe. O sea, ya sean católicas, evangélicas, adventistas o judías o musulmanas, ¿no? Pero lo que nosotros planteamos, de alguna manera, es la revisión precisamente de pensar que las políticas públicas se pueden realizar desde una perspectiva de fe, ¿no? Eso, bueno, lo que pasa es que también la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica un poco menos, pero la Iglesia Católica es, digamos, tiene mucha influencia en el Estado peruano, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, de alguna manera ha puesto un coto, ¿no?, al debate. Los que estamos a favor de la despenalización del aborto en casos de violación es que a la mujer no se le puede someter a una doble tortura, además de estar violada y tener un embarazo forzado o no deseado, no planificado, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros pretendemos es que el Estado pueda darle una oportunidad a las mujeres que no deciden continuar con el embarazo producto de una violación, porque obviamente también hay mujeres que sí desean continuar con el embarazo a pesar de la violación, ¿no? Entonces el Estado lo que tiene que hacer es garantizar las dos opciones, ¿no? Si la mujer decide, entonces darle accesos a servicios seguros de aborto, porque igualito lo va a hacer, o lo hacen, ¿no?, poniendo en riesgo su vida. Entonces, en este marco, los acuerdos internacionales que el Perú ha firmado, los pactos internacionales, han sugerido de que nuestro Estado debería eliminar aquellas barreras del acceso al aborto seguro. Nosotros planteamos que no es una persona, ¿no?, porque una persona se define por tener ya una biografía desde que nace hasta la edad que tenga, ¿no es cierto? Y el embrión no es una persona. Entonces, en ese marco, la Constitución lo provee así, o sea, lo mira así. Me refiero al Código Penal, por eso es que, por ejemplo... Una mujer gestante, es decir, el bebé que lleva adentro no es considerado... Persona. ¿Persona, no? No. Es un feto. Es un feto. Es un feto o es un embrión, ¿no? Entonces, en ese marco, la mujer sí tiene una experiencia de vida, tiene una biografía y tiene proyectos de vida que tienen que cumplirse, y para eso el Estado debería garantizar, ¿no?, que su proyecto de vida se cumpla, y se pone en juego en todo caso lo mejor para las mujeres en el marco de sus derechos, ¿no? ¿Cuál es el margen de edades de mujeres que han sido violadas y han salido embarazadas? Las violaciones se dan más en niñas de 10 a 14 años, por el entorno familiar, ¿no? Pero sí, hay un estudio que ha hecho una investigadora de otra institución que ha encontrado más o menos entre el 4 y el 5% del total de las mujeres en situación de violación sexual tienden a embarazarse, ¿no? Pero es una aproximación, entonces no podríamos decir exactamente cuántas se embarazan, ¿no? Pero ya de los 10 y 14 años ustedes saben que se inicia la menstruación, entonces cualquier violación a esa edad genera necesariamente un embarazo, ¿no? Delicia Ferrando, antropóloga y demógrafa, dice en un estudio sobre el aborto clandestino en el solo el 17% de las mujeres urbanas pobres acude a los médicos a la hora de practicarse un aborto, y solo el 3% de las mujeres rurales tiene atención de un médico profesional cuando deciden interrumpir un embarazo. La violación se da en el entorno familiar, normalmente es el padrastro, es el padre, es el tío, es el hermano, ¿no? Refleja estos testimonios, 28 casos de testimonios en zonas urbanas, gente migrante, mamá que trabaja y deja solo a las hijas, o adolescentes que van a la fiesta, conocen a una persona y las dopan y las violan. Eso es lo que dicen los testimonios. El apoyo para las mujeres en situación de violencia sexual es bien débil, ¿no?
Primero, por ejemplo, si la niña o la adolescente va o la mujer va a los servicios de salud, normalmente no le ofrecen los métodos de anticoncepción oral de emergencia, que serviría un poco para evitar que quede embarazada, ¿no? No lo ofrecen. Lo otro, y además difícilmente pueden acceder por el tema de la vergüenza, la sanción social que dirán. O sea, eso a veces no hace que la niña, la adolescente o la mujer acceda a los servicios de salud. Y si quiere comprar en farmacia, a veces no tiene el recurso económico para hacerlo, ¿no? Entonces, el otro tema que tampoco se garantiza es la salud mental. O sea, estas personas que sufren violencia, violación sexual específicamente, tienen un impacto muy fuerte en su situación emocional. Entonces, es una brecha, es un vacío que se genera ahí y que nunca se cierra y que requiere un soporte terapéutico sostenido, ¿no? Para poder cerrar esa brecha o por lo menos fortalecer su capacidad de resiliencia con respecto a su vida, ¿no? Esta no garantiza nada, solamente por decir sí, tratar de cumplir la ley en el sentido de hacer que se den las evidencias para que puedan hacer una denuncia. Ahora, el tema también es que muy difícilmente difundimos, ¿no? En casos de violación, por ejemplo, es importante, sobre todo estos espacios, que la familia, la niña, el niño esté enterado o esté enterada de que en caso de violación lo primero que tiene que hacer es buscar un servicio para que le mantengan las evidencias. Cuando una persona está violada sexualmente, normalmente se baña, bota todas las evidencias y cuando hace la denuncia no hay forma de recuperar las evidencias. Entonces una persona que sufre una violación sexual, lo primero que tiene que hacer es resguardar las evidencias, ¿no? Cualquier evidencia, hasta un cabello, una mordida, un arañón, ayuda mucho para poder determinar al agresor. Padre, los políticos alegan que los países primermundistas ya están legalizando el aborto, y que una forma de evolucionar sería también que en el Perú se legalice. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica peruana frente a esta suposición? Sí, es cierto que en algunas circunstancias es oportuno tomar como referencia, digamos así, experiencias, progresos, entre comillas, de otros países, de otras realidades, pero no todo lo que en otros lugares sucede necesariamente es beneficioso para nosotros. Pero tener como justificación el hecho de que otros países, entre comillas, primermundistas ya han legalizado esto y por eso es bueno, o al menos sería positivo o de desarrollo, no es lógico, ¿no? Habría que también tener en cuenta que estos países primermundistas, algunos de estos al menos, tienen una tasa de natalidad muy reducida porque ya el tema del aborto se ha extendido no solo a estos casos, sino a cualquier otro ámbito, porque va entrando la mentalidad abortista, antinatalista, ¿no? Anticoncepcionista, y también el hecho de que en estas circunstancias cualquiera, si no se toman las previsiones del caso, cualquiera podría alegar un caso de violación para acceder al aborto. ¿Hacia dónde caminamos en esta materia? ¿Hacia dónde cree que vamos a llegar los peruanos? Sí, yo creo que no lo deseo, ¿no? Pero yo creo que vamos a llegar a un momento en el que se va a legalizar el aborto por violación, se legalizará luego el aborto terapéutico, probablemente se legalice incluso como en otros países desarrollados, entre comillas, el aborto a partir de los 3 meses de embarazo, hasta los 3 meses de embarazo, bajo esa concepción de que no es todavía un ser humano. Y me apena si fuera así, como digo, no lo deseo, aunque lo preveo en un plazo, ojalá no muy próximo, pero me apena porque eso denotaría que el sentido moral, la concepción de la persona habría decaído demasiado, ¿no? Yo creo que ese es un punto de debate interesante. O
sea, si no vamos a meter la religión, sino justamente estamos hablando de digamos, concepciones distintas de vida. Yo tengo la mía, ¿sí? Y que se ponga en debate, bacán. Más siento que ganamos algo entrando a ese debate, sino que ese debate no se termina de dar. Porque de alguna manera el debate ahorita es entre los, no, nosotros somos cristianos y defendemos la vida y nosotros también. Y no es un debate de ideas, justamente, de ese tipo de ideas científicas que podemos, no sé, discutir desde otro lado, desde otra mirada, que no tiene que ver con una religión, otras miradas, el nombre me llama. O sea, a lo que voy es, para mí, la vida es mucho más que, no sé, el cigoto. Pues. Para mí la vida implica contacto social, interacción social, el ser humano como ser integral, un ser social, un ser económico, una serie de cosas, ¿no? Su interrelación con el resto, con otros seres, con el medio ambiente, con el entorno, etc. Es mucho más complejo y por tanto yo tengo mi propia creencia desde cuándo podría denominarlo vida, pero abramos ese debate, bacán, ese. No el otro de, no, que la Iglesia Católica contra los otros, porque son oposiciones innecesarias. O sea, no necesitamos esa oposición, porque eso no nos va a llevar a nada. Eso no es un debate, es una pelea entre dos dogmas. Por definición no vamos a llegar a nada. Necesita abrirse un debate de otro tipo, bacán, me parece legítimo. Abramos ese. O sea, abramos ese, no sé, llamemos a gente de otros lados, veamos cifras en otros países donde se legaliza el aborto, si en verdad es como dicen que son tan terribles, o si en verdad se ha reducido de repente la tasa de mortalidad de mujeres, qué bacán sería discutir sobre eso, ¿no? Entonces, abramos ese debate, abramos esa otra arista que tiene que ver justamente con las libertades y que tiene que ver con datos, con cifras, con ciencia también, ¿sí? Con maneras de pensar, no con creencias dogmáticas inflexibles. Yo no estoy planteando necesariamente que se despenalice el aborto, lo que yo estoy planteando es que se dé un debate público. Y un debate público implica que los medios de comunicación, los canales de televisión, la prensa, los periodistas, los líderes de opinión puedan tener una posición al respecto. Ya han habido, por supuesto que sí, debates académicos, debates dentro de ámbitos mucho más cerrados, incluso dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Hay espacios como Católica por el Derecho a Decidir que tienen un planteamiento determinado. Pero esto no ha trascendido, digamos, no ha trascendido porque lo que se está haciendo es que se está evadiendo un debate público, ¿no? Creo que hay muchas personas, médicos, obstetrices, enfermeras, personas, investigadores, especialistas en bioética que pueden plantear ese mismo debate, ¿no? O sea, en qué momento un concebido es un concebido, en qué momento se desarrolla el tema de la vida humana, antes del cigoto, bueno, todos esos temas técnicos que finalmente se tienen que poner en un debate público, que es lo que estamos planteando, ¿no? Y un debate público que sea de alguna u otra manera también fomentado por el Estado peruano desde una perspectiva laica, como es la perspectiva del Estado. Primero hay que empoderar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las jóvenes y a las mujeres en torno a sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, desde el inicio, que la niña, el niño, la adolescente sepa que nadie puede tocar su cuerpo, más allá de lo que puede ser un simple afecto, ¿no? O sea, los niños tienen que saber diferenciar cuando un hombre, cuando una mujer se le acerca con otras intenciones. Y eso implica una educación sexual integral desde la educación básica regular, en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, no vale solamente que le informen sobre la menstruación, sobre los métodos anticonceptivos. Lo más importante es que estos chicos y estas chicas puedan sentirse que tienen derechos, ¿no? O sea, que se empoderen como sujetos de derecho. Yo creo que esa conciencia de derechos puede bloquear o erradicar cualquier tipo de agresión. Cuando un agresor ve que la persona va a reaccionar y va a saber defenderse, lo piensa 5 veces, ¿no? Entonces, y eso implica fortalecer la autoestima de los chicos, de las adolescentes, de las mujeres, ¿no? A partir de que más o menos a un niño o una niña se le puede hablar sobre eso, desde que... Yo pienso que desde la infancia, porque los niños y los niños empiezan ya a preguntar. Entonces los papás, en los centros educativos de inicial, de educación básica regular, tienen que ir ya dosificando la información. Y de ahí que es relevante que el personal de salud que interactúe incluso con los niños o las adolescentes en los servicios de consejería, de crecimiento y desarrollo, ya deberían estar hablando con mucha claridad sobre este tema. Es decir, todo el sistema, todo el Estado, desde la educación, desde el sector de educación, desde los servicios de salud, el espacio familiar debería tener un solo mensaje de protección
y exigibilidad de sus derechos, ¿no? Y yo creo que eso es clave, o sea, todas las políticas deberían estar orientadas hacia ese sentido, empoderarnos como mujeres, pero empoderar también desde la etapa de la infancia en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sobre todo a que vivan una sexualidad sin riesgos, ¿no? Sin riesgos, y que identifiquen esos riesgos si es que estuvieran rondando en el entorno, ¿no?